Hola, ¿qué tal, mis hermanas y hermanos? Gracias por invitarme a participar de esta clase donde puntualmente me pidieron que me refiera al tema que aparece en los evangelios sinópticos, los milagros de Jesús. En realidad, toda la vida de Jesús, todo su ministerio, desde antes de que naciera, durante su vida, fue cubierta o acompañada de milagros, de señales, de maravillas. Ustedes recordarán que cuando el Señor fue bautizado, hubo una poderosa señal muy significativa porque era profética. Descendió en forma corporal como de paloma el Espíritu Santo sobre el Señor. Y la Biblia dice que, producto de esta experiencia, Él fue lleno del Espíritu Santo. Dice los evangelios que regresó del Jordán después de ser bautizado lleno del Espíritu Santo. Y afirmando esa vida llena del Espíritu Santo, ese apoyo del Espíritu Santo en su ministerio, vemos cómo dos evangelistas usan diferentes términos, pero que son muy significativos. Uno dice que el Señor fue impulsado. Otro dice que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Todo esto, como dije recién, evidencia la colaboración del Espíritu Santo en su ministerio. Ahí en el desierto el Señor es tentado, un periodo de 40 días en donde ayuna. Ángeles, dice la Biblia ahí, que le servían o lo atendían, y tras acallar al diablo, al tentador, con la escritura, con énfasis, le dijo, escrito está. Dice textualmente el evangelista Lucas que el Señor regresa en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Lucas 4:14. El hecho de que el Señor haya llegado a ser tan popular al punto que las multitudes se agolpaban para escucharlo, se debía en buena medida a los milagros que él hacía. Sus milagros apoyan e ilustran su mensaje. Veamos algunos ejemplos. El primer milagro fue la liberación de un endemoniado. Marcos 1, 21 al 28, Lucas 4, 31 al 37. Este milagro de liberación demuestra su poder, el poder del Señor sobre el mundo invisible, el mundo de los espíritus. ¿De dónde procedía esencialmente, fundamentalmente, la oposición al Señor, que la tuvo mucha, de este mundo invisible de los espíritus? Hay algo tremendamente significativo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, donde se nos enseña que el Señor apareció para deshacer las obras del diablo. Considero que todo creyente debería tener esto muy en cuenta en su vida cristiana. El Señor apareció para deshacer las obras del diablo. La curación de la suegra
de Pedro evidencia su compasión por las personas. La tomó de la mano, la levantó, que significa ternura e identificación con la persona. Al tocarla, el Señor transmitió su virtud. No nos olvidemos que Él era lleno del Espíritu Santo. A mí me llama mucho la atención y me parece tan interesante que la casa de Pedro, donde el Señor obró este milagro, en la suegra de este, se haya convertido en un verdadero hospital de campaña, porque la gente cuando supo que estaba ahí, trajo a sus enfermos, endemoniados, en fin, y la Biblia nos dice que el Señor los sanó a todos, los liberó a todos. Fue tremendo esto. Y al respecto, Mateo cita la profecía de Isaías en cuanto al siervo sufriente. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La expiación de los pecados incluye también el quitar sus consecuencias, la enfermedad, la dolencia mental y física. El tercer ejemplo, la sanación del leproso, simboliza también su obra en el pecador. Marcos 1, 40 al 45, Lucas 5, 2 al 16, Mateo 8, 2 al 4. Se considera que la lepra es un verdadero símbolo del pecado, de su degradación y de su poder destructivo tanto del cuerpo como del alma. Por lo tanto, la curación del leproso nos hace ver el poder de Jesús el Cristo para purificar, sanar moralmente y restaurar al pecador. El episodio nos muestra que no hay límites ni al poder ni al amor del Salvador. A mí siempre me ha llamado la atención y he tomado esta parte de la enseñanza de los evangelios sinópticos respecto al ministerio milagroso de Jesucristo. Como digo, siempre me llamó la atención el hecho de que su ministerio haya tenido una triple acción siempre. La Biblia dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Mateo capítulo 9, versículo 35. El Señor enseñaba, predicaba y sanaba. Todo lo hacía en conjunto en su ministerio. También es muy significativo leer en la Biblia. En realidad, con esto se nos explica algo tan amplio, que Satanás es el opresor y Jesús es el sanador. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Anduvo el Señor haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos y hermanas, cuando vemos a gente enferma, afectada, deprimida, también tenemos que mirar al diablo como opresor y a Jesucristo como el sanador, como el libertador. Faltaría tiempo para hablar de tantos milagros que hizo el Señor Jesús. Los 4 evangelios registran 35 milagros obrados por Jesucristo, entre los que
no se cuentan manifestaciones sobrenaturales, tales como la aparición de los ángeles. Recordarán ustedes la estrella que guió a los magos, las tinieblas durante la crucifixión, los fenómenos en la resurrección de Jesucristo. Los milagros clasificados en 4 categorías: sanidades, exorcismos o curaciones de endemoniados, dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, resucitación de los muertos, son enumerados de la siguiente manera: el hijo del noble, la suegra de Pedro, un leproso, el paralítico bajado por el tejado, el paralítico en el estanque de Betesda, el hombre con una mano seca, el siervo del centurión, una mujer con flujo de sangre, 2 ciegos, un sordo tartamudo, un ciego de Betsaida, el ciego de nacimiento, una mujer encorvada, un hidrópico, 10 leprosos, el ciego Bartimeo, la oreja de Malco. Exorcismos y curaciones de endemoniados: el endemoniado de la sinagoga, el endemoniado ciego y mudo, los endemoniados gadarenos, el endemoniado mudo, la hija de la Sirofenicia, el muchacho epiléptico. Dominio sobre las fuerzas de la naturaleza: el agua convertida en vino, la primera pesca milagrosa, Cristo calma la tempestad, Cristo alimenta a 5.000, Jesús anda sobre el agua, Jesús alimenta a 4.000, el estatero hallado en la boca del pez, la higuera estéril seca, la segunda pesca milagrosa. Y en cuanto a resurrecciones de muertos, el hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo, el caso de Lázaro. Tremendo este milagro. Ahora, Jesús obró muchos milagros más. Ustedes lo saben, la Biblia lo dice. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Con esto, entonces, se nos explica la razón por la cual quedaron registrados tantos milagros y maravillas, y aquellos 35 de los cuales he leído. La razón es para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que las personas creyendo en Jesucristo tengan vida eterna, sean salvados. También debemos aquí enseñar que después de la ascensión de Cristo, los milagros continuaron. La Biblia dice que el Señor confirmaba la palabra que sus discípulos predicaron por doquier mediante señales y prodigios. El apóstol Pablo muy elocuentemente y expresivamente escribió a los Romanos, capítulo 15 de Romanos, diciendo que él había llenado todo con el evangelio de Jesucristo. Hasta allá la región de Ilírica, todo lo había llenado del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo? Con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios. Ahora, todos, pero uno en especial
revela por qué se producían los milagros. ¿Se acuerdan del milagro en el cojo de nacimiento que obraron Pedro y Juan? Tremendo milagro. Y cuando se dirigieron a las autoridades que estaban molestas porque ellos predicaban a Jesucristo y a este resucitado, Pedro, con este milagro, les dijo que era demostración que Jesucristo estaba vivo. El hecho de que ustedes vean a este cojo que desde su nacimiento fue minusválido, nunca había andado, 40 años el hombre tenía y siempre fue un inválido. El hecho de que ustedes lo vean ahora sano, completamente sano, demuestra que Jesucristo está vivo. ¿Por qué? Por la fe puesta en el Señor Jesús, este hombre ha sido sanado. Y así, hermanos, hermanas, cada milagro, cada suceso, ¿cuántos más nos narra el libro de los Hechos? El Nuevo Testamento son demostración del Cristo vivo que hoy está sentado a la derecha del Padre para interceder, para ser nuestro sumo sacerdote, para ser nuestro abogado. Dios nunca ha dejado de hacer milagros. En esto soy enfático, porque hay iglesias que enseñan que ya los milagros no son para hoy. A lo largo de la historia, mire, se han escrito libros y libros. Yo mismo en mi biblioteca tengo tantos libros que hablan de múltiples milagros que se han realizado en la historia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ha habido periodos de decadencia de la iglesia donde parece que ya no hay milagros, pero se produce una renovación, un avivamiento y nuevamente Dios los realiza. Ustedes seguramente han escuchado a grupos que aseveran que ya los milagros no son para hoy. Ellos afirman la muy conocida teoría de la cesación. Juan Crisóstomo, en el siglo IV, presentó la expresión clásica del punto de vista de que los carismas habían cesado en sus homilías sobre 1 Corintios capítulo 12, confesando su ignorancia sobre el asunto, escribió lo siguiente, comillas, todo este pasaje es muy oscuro, pero la oscuridad es producida por nuestra ignorancia de los hechos a los cuales se hace referencia y por la cesación de estos, No se veían milagros en los días de Juan Crisóstomo, allá en el siglo IV. Siendo así, que entonces solían ocurrir, pero ahora ya no ocurren más. El historiador Vincent Sainan, en el libro Los Postreros Días, página 32, se refiere a esto. La cesación de los carismas llegó a ser parte de la teología clásica de la Iglesia. Agustín y Crisóstomo fueron citados por incontables teólogos y comentaristas en los siglos que siguieron. Y esa es la razón de que hay muchas iglesias, especialmente históricas, que niegan que los milagros se realicen en este tiempo. La teoría nace producto de que no se veían estos dones en acción. Y no se veían por la decadencia de la iglesia. Siempre cuando empieza a haber decadencia espiritual, falta de poder en la iglesia de Jesucristo, sucede que ya los milagros no se ven con continuidad, pero la iglesia comienza a buscar al Señor, empieza a orar, empieza a proclamar el poder de Dios, de lo cual se nos habla en la Biblia, y nuevamente los milagros comienzan a suceder, hermanas y hermanos. Que Dios los bendiga y que esta enseñanza sirva de motivo de bendición para ustedes. Adelante con Cristo.